Bendiciones con todos. Tema 31. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy David se dirige al desierto de Ziph y utilizamos 1 Samuel capítulo 23, versículos del 14 al 29. Y recordamos un poco lo del video anterior, que David defendió a Keila del ataque de los filisteos. ¿Se acuerdan que los filisteos dejaban que sembraran los de Keila los cultivos y le iban a robar ya el producto cosechado? Entonces David estaba en la cueva de Macpela y le avisaron y le consultó al Señor si iba a defender a Keila, y el Señor le dijo que fuera. Entonces David derrotó a los filisteos, pero Saúl se entera que David está en Keila. Acuérdense que Saúl quiere matar a David como sea. Entonces les pregunta a Dios nuevamente que qué hace, que si debe quedarse o salir, si los de Keila lo van a defender o no. Y Dios le dice que salga, porque los de Keila, imagínense, los de Keila que él los defendió, no quieren defender ahora a David, porque Keila era una ciudad que tenía una excelente muralla. Entonces David tiene que huir de Keila, ¿no es cierto? Y entonces huye al desierto de Ziph, ¿sí? Al desierto de Ziph. Y vamos a leer el versículo del 14 al 15 de 1 Samuel capítulo 23 y veamos lo que dice. Y David se quedó en el desierto en lugares fuertes y habitaba en el monte en el desierto de Ziph. Y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Viendo, pues, David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Ores, en el desierto de Ziph. Mire, este rey está haciendo todo, ha armado un tremendo ejército para buscar a David y para matarlo. Lo busca por todas partes, pero Dios lo está protegiendo. Acuérdense que Dios ya ha elegido a David como el siguiente rey, ¿sí? Y acuérdense que el primer rey, Saúl, fue elegido por el hombre, por eso ha fracasado. Entonces ahora está Dios protegiendo a David, que es el que él ha elegido, el rey que ha elegido. A pesar de las acechanzas y de las amenazas del rey Saúl, David está siendo librado por mano de Dios. En el desierto del sur de Israel no son dunas como el Sahara, sino son montañas y valles áridos y rocosos. Allí hay muchas cuevas donde David y su gente podrían esconderse. La mano de Dios guardó a David para que Saúl no lo encontrara, pero hubo otra persona que sí lo encontró. Veamos que dice el versículo 16 de 1 Samuel capítulo 23. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores y fortaleció su mano en Dios. Mire, el texto dice que Jonatán fortaleció la mano de David. ¿En qué sentido? Los siguientes versículos lo explican. Llega su amigo Jonatán, su amigo del alma e hijo del rey Saúl. Mire, que prefiere apoyar a David que a su padre, porque su padre tiene sed de venganza. Dice el versículo 17 y 18 de 1 Samuel capítulo 23 lo siguiente. Y le dijo: no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Y aún Saúl mi padre así lo sabe. Y ambos hicieron pacto delante de Jehová, y David se quedó en Ores, y Jonatán se volvió a su casa. Mire, esa es una amistad muy importante, muy fuerte, ¿sí? Que se apoyan el uno al otro. Jonatán buscó a David para animarlo, recordándole que si Dios prometió, él lo cumpliría. También Jonatán llegó para confirmar el pacto que había hecho tiempo atrás con David.
Aquí claramente le dice que, aun si Saúl le entregara el reino, Jonatán se lo dará a David, a quien reconoce como el ungido por Dios para ser el próximo rey. Podemos imaginar que esta acción de Jonatán animó mucho a David y lo fortaleció en su espíritu. Y eso es tremendo, ¿no es cierto? Ahora, lo delatan. Mientras que Jonatán confirmaba su alianza con David, los vecinos locales hicieron lo contrario. Mire, versículos 19 y 20 de 1 Samuel capítulo 23. Después subieron los de Zit para decirle a Saúl en Gabaa: ¿no está David escondido en nuestra tierra en las peñas de Oret, en el collado de Aquila, que está al sur del desierto? Por tanto, rey, desciende pronto ahora conforme a tu deseo, y nosotros lo entregaremos en la mano del rey. Imagínese, siempre hay gente mala, siempre hay gente con mala disposición, siempre hay gente como los de Zid que deciden entregar a David, que él está únicamente protegiendo su vida, porque él no ha hecho nada malo, más bien ha librado a Israel ya con el filisteos, con varias batallas en contra de los filisteos. Él ha triunfado. Él ha sido un apoyo tremendo para el reino de Israel, pero este hombre tiene celos de David porque le puede usurpar su trono, aunque Dios ya lo ha declarado que David es el rey que él ha escogido. Los habitantes de Zid no solo le dieron el chisme al rey de donde estaba el escondite de David, sino que ellos se ofrecieron a atraparlo para entregárselo. Esto agradó mucho a Saúl. Irónicamente, Saúl sigue usando el nombre de Dios como que si estuviera haciendo la voluntad del Señor, pero eso es falso. Él no está haciendo la voluntad de Dios, él está cegado por el odio. Miren lo que dice el versículo del 21 al 24 de 1 Samuel capítulo 23. Y Saúl dijo: bendito seas vosotros de Jehová. Miren lo que les dice: que habéis tenido compasión de mí. Id pues ahora, aseguraos más, conoced y ved el lugar de su escondite. Y quien lo haya visto allí, porque se me ha dicho que él es astuto en gran manera, observad pues e informaos de todos los escondrijos donde se oculta, y volved a mí con información segura, y yo iré con vosotros, y si él estuviera en la tierra, yo le buscaré entre todos los millares de Judá. Y ellos se levantaron y se fueron a Zid delante de Saúl. Mire, qué malos que son, ¿no? ¿Cómo el ser humano se puede olvidar tan fácil, con tanta facilidad, las proezas que hace un ser humano? Ahora, si se olvidan con facilidad las proezas, en este caso de David matando al gigante y librando a Israel de los filisteos, igual pasa que olvidan de las promesas de Dios, de las grandes hazañas que Dios ha hecho y sigue haciendo para salvarnos. Y la más grande, entregar a su Hijo Jesucristo para que tengamos vida eterna. Y la humanidad se olvida con facilidad de eso. Y eso es muy terrible. Eso no es bueno. Ahora, el desierto de Maón. Mientras que los hombres de Zid hablaron con el rey, David se movió de lugar, siempre en la zona desértica del sur. Mire, David es inteligente, pila, estratega. Por supuesto, Dios está allí dirigiéndole y se está moviendo del lugar porque sabe que corre peligro y sabe que no hay gente confiable, que le van a traicionar. Dice el versículo 24 y 25 de 1 Samuel, capítulo 23, lo siguiente: pero David y su gente estaban en el desierto de Maón,
en el Araba al sur del desierto. Y se fue Saúl con su gente a buscarlo. Pero fue dado aviso a David y descendió a la peña y se quedó en el desierto de Maón. Cuando Saúl oyó esto, siguió a David al desierto de Maón. Mira, como hay gente también chismosa, también hay gente que quiere, que ama a David y le está avisando lo que está sucediendo. Guiado por los lugareños, Saúl continuó siguiendo a David, pero éste le jugaba la vuelta, no se dejaba, siempre se escapaba. Miren lo que dice el versículo 26. Y Saúl iba por un lado del monte y David con sus hombres por el otro lado del monte. Y se daba prisa David para escapar de Saúl. Mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlos. Imagínense, el ejército que cargaba a Saúl era enorme para los 600 hombres que tenía David. Aunque David tenía la protección, la dirección de Dios, que es lo más importante que cualquier ejército. En el momento en que estaban a punto de atrapar a David, se presentó algo que distrajo la atención de Saúl. Miren lo que dice el versículo 27 de 1 Samuel capítulo 23. Entonces vino un mensajero a Saúl diciendo: ven luego, porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. Vea, los enemigos están atacando. El rey Saúl ya no pudo continuar con la persecución porque tuvo que regresar de emergencia al norte a defender su reino del ataque de los filisteos. Versículo 28 dice: volvió, por tanto, Saúl a perseguir a David y partió contra los filisteos. Por esta causa pusieron a aquel lugar por nombre Sela Amalecot. Sela, roca o peña significa, y Amalecot, compañía o división de un ejército. En este momento, David cambió de lugar de refugio y se fue a un oasis en los acantilados que están a la par del Mar Muerto. ¿Sí? Mire lo que dice 1 Samuel capítulo 23, versículo 29. Entonces David subió de allí y habitó en los lugares fuertes de En-Gadi. ¿Qué les parece estas verdades de la palabra de Dios? Sigue Saúl enfermo, no cambia. Su hijo Jonathan le ha hablado: David no ha hecho nada malo, más bien ha apoyado nuestro reino, venció al gigante, pero él está ciego y busca para matarlo. Pero David es pila, es estratega, Dios le está acompañando allí y no se deja atrapar hasta el momento. No lo ha podido atrapar porque David, Dios ya confirmó que es el siguiente rey de Israel y un rey escogido por Jehová de los ejércitos. ¿Qué les parece estas verdades? ¿No cree que David tiene razón? ¿No cree que David pudo vengarse del rey Saúl, mandarlo a matar, también enfrentarlo en batalla? Porque él podía, él no era ningún cobarde. Pero sabe, como hemos estado viendo, David tiene mucho respeto por el rey. Y en varias ocasiones dice que él no haría nada contra el ungido del Señor. Además, acuérdese que es su suegro. Se casó con su hija, con la princesa Mical. Entonces, eso es lo que está pasando. ¿Sí? Ahora, usted que está escuchando esta palabra de Dios dice: yo no quiero ser un amargado como Saúl. Yo quiero ser un hombre fiel a Dios como David. ¿Sabe? El primer paso que tiene que hacer es aceptar a Cristo como su Señor, como su Salvador. Reconocer que Él derramó su sangre por usted. Reconocer que Él murió y resucitó por usted. Reconocer que Él vendrá por segunda vez.
para llevarle, como decimos, a la patria celestial, a los cielos. Aquí le presentamos lo que llamamos la oración de fe. Y con esa forma le ayudamos a usted, le enseñamos cómo aceptar a Jesucristo. Repítala con todo su corazón. Dice: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos: gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Amén. ¿Aceptó a Jesucristo usted como su Salvador? Es lo mejor que ha hecho en su vida. Ahora, para sostenerse espiritualmente, para continuar siendo un verdadero hijo de Dios, que dé frutos, que den gloria a su nombre y testimonio al mundo, tiene que meditar en la palabra todos los días. Eso no puede fallar, ¿sí? Eso es como un alimento para el cuerpo físico, que nos alimentamos varias veces al día. Tienes que meditar en la palabra, pedir ayuda al Espíritu Santo si no entiende algún texto que está leyendo de la Biblia. Él le va a ayudar, Él le va a dar la sabiduría, el conocimiento necesario para que pueda cumplir estas maravillosas verdades en su vida, poderlas aplicar y después poderlas predicar. Tengo una lista de peticiones. Hoy hay mucho por qué orar, ¿sí? Por el crecimiento espiritual, por la familia, por los compañeros de trabajo, por la nación, por las autoridades, por tanto que hay que orar. Cante alabanzas, adora al Señor. Es el único que merece alabanza de parte de su pueblo. Y le invitamos que venga a la iglesia, que acá juntos vamos a seguir aprendiendo estas verdades que enriquecen nuestras vidas, que alimentan nuestra vida espiritual y nos ayudan a dar un buen testimonio, que hoy se necesita mucho. Amén. Oremos. Padre, alabamos y glorificamos tu nombre, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor. De manera especial, seguimos con el testimonio de David, un hombre que te adora, un hombre que te alaba, un hombre que tú ya lo escogiste como el siguiente rey, mi Dios, que en vez de vengarse de Saúl, que lo está persiguiendo una y otra vez para quitarle la vida, él huye para no enfrentarlo, para no meterse, como dice él, hacerle daño al ungido de Jehová. Ese es un testimonio importante de ver que la venganza no es buena. Como dice el Chavo, mata el alma y la envenena. Entonces, Padre, te damos gracias por este testimonio, Señor. Que nosotros los que escuchamos tu palabra seamos así, mi Dios. Como dijo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, que oremos por los enemigos, que le demos bendiciones a los enemigos, porque eso traerá paz, eso traerá tranquilidad. Y es lo que está haciendo David, porque es un rey escogido conforme a tu voluntad, Señor. Padre, que tu Espíritu Santo nos lleve a reflexionar de esa manera, que tu Espíritu Santo nos lleve a poner en práctica estos testimonios importantes, como en el caso de David, Padre, y eso produzca un cambio en nuestras vidas, mi Dios. Que esta palabra que está siendo enviada por diferentes lugares, mi Dios, que el Espíritu Santo haga que las personas escuchen, que las personas reflexionen y busquen poner en práctica, Señor, esta palabra. Y esta palabra produzca un cambio. Esta palabra produzca una cosecha de hijos verdaderos, de personas que alaben y glorifiquen tu nombre, Señor. Y estas personas contagien de alguna manera con su testimonio a otros para que también vengan a los pies de Cristo. Y así se comienza a producir un cambio que tanto necesita el mundo. ¿Sí? Hay muchos ofrecimientos de cambio, Señor, tú lo sabes, pero el único cambio que lo haces tú con tu palabra y el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Por eso te damos gracias y alabamos tu nombre en el nombre del Señor Jesucristo. Y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan cada día la palabra. Sigamos escuchando,
sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando a otros para que también conozcan las verdades de tu palabra, Señor. Nosotros de acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.